La lección de Usa. Este es un sermón que fue publicado el jueves 29 de octubre de 1903 y predicado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, en la noche del Día del Señor, 4 de noviembre de 1888. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Primera de Crónicas, capítulo 13 y versículo 8. Y temió David a Dios aquel día diciendo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 12. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Primera de Crónicas, capítulo 15 y versículo 25. David tenía en su corazón un amor intenso por Dios. Durante el reinado de Saúl, Dios había sido casi olvidado en la tierra. Las ordenanzas de su casa habían sido casi, si no enteramente descuidadas, y cuando David se encontró firmemente establecido en su trono, uno de sus primeros pensamientos fue respecto al avivamiento de la religión, el restablecimiento de esa forma de adoración que Dios había ordenado en el desierto por boca de su siervo Moisés. Así que miró a su alrededor para ver dónde estaba el arca del pacto, el más sagrado de todos los símbolos antiguos, y escribió: He aquí en Éfrata oímos de ella, la hallamos en los campos del bosque. Por puro amor y reverencia, Dios convocó al pueblo consultando con ellos para que el asunto no fuera hecho por él solo, sino por la nación. Se acordó que el arca debía ser subida y colocada sobre el monte Sión, cerca del palacio del rey, en una posición visible donde fuera el centro de la adoración religiosa para toda la nación. Debía ser colocada cerca de ese lugar sagrado donde Abraham antiguamente había ofrecido a su hijo Isaac para que, en los grandes días de asamblea, los israelitas pudieran encaminarse allí y adorar a Dios como Él les había mandado. La intención de David era bastante correcta. No se puede encontrar falta en eso, pero las cosas correctas deben hacerse de la manera correcta. Servimos a un Dios celoso, quien, aunque pasa por alto muchas faltas en su pueblo, sin embargo hará que su palabra sea reverenciada y sus mandatos obedecidos. Sed limpios, dice Él, los que lleváis los utensilios de Jehová. Él será honrado por aquellos que intenten acercarse a Él. Así sucedió que aunque David tenía una buena intención y estaba a punto de hacer algo correcto, al principio tuvo un gran fracaso. Cuando hayamos considerado la causa de ese fracaso, notaremos que este fracaso produjo en David un gran temor. Y cuando hayamos meditado por un momento sobre ese temor, veremos que cuando David se puso a trabajar para honrar a su Dios según el debido orden, lo hizo con tal alegría que tal vez apenas tenemos otro ejemplo de tal exuberancia de espíritu en la adoración a Dios como tenemos en el caso de David, quien saltó y danzó delante del arca del Señor con todas sus fuerzas. Primero entonces hemos de considerar el gran fracaso de David. Siguió casi inmediatamente después de que David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Este fue el primer intento de David de subir el arca del pacto al lugar designado para ella. Observen, queridos amigos, que no hubo fracaso por falta de multitudes. Para mí es muy deleitoso adorar a Dios con la multitud que celebra el Día Santo. Conozco algunas personas que se creen los únicos santos en todo el mundo. No imaginan que alguien pueda ser elegido de Dios si hay más de 7 u 8 porque dicen: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y por lo tanto, simplemente porque son pocos en número, concluyen inmediatamente que han pasado por la puerta estrecha hacia el camino angosto. Se necesita una evidencia mucho mejor que esa para probar que están en el camino correcto, y por mi parte me encanta como David ir con la multitud a la casa de Dios.
mantener el tiempo y la melodía con muchos corazones y muchas voces todas encendidas con santa devoción mientras elevan el canto sagrado en un gran coro de alabanza al Altísimo. No hubo fracaso en este aspecto en esta ocasión, pues David reunió a todo Israel desde Sijor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Así vinieron de todas las partes de la tierra por cientos y por miles, una multitud excesivamente grande, y sin embargo su intento de subir el arca resultó ser un triste fracaso. Así que ven que es de poco valor simplemente reunir multitudes de personas. Por grande que sea la multitud de adoradores nominales, es muy posible que no ofrezcan ninguna adoración que sea aceptable para Dios. Nosotros mismos podemos ir y venir por miles, pero eso solo nos garantizará que la presencia de Dios esté entre nosotros. Sería mucho mejor estar con unos pocos si Dios estuviera en medio de ellos que estar con la multitud y sin embargo perder la bendición divina. Tampoco hubo ningún fracaso en lo que respecta a la pompa y el espectáculo. Parece que estas personas rindieron gran honor a su manera a esta arca, poniéndola en un carro nuevo y rodeándola con los príncipes, los capitanes y los hombres poderosos del reino, junto con las multitudes del pueblo común de la tierra. No dudo que fue un despliegue muy imponente ese día, y verdaderamente la adoración solemne a Dios debe ser atendida con la debida decencia y orden. Sin embargo, puede ser un fracaso a pesar de todo esto. Dulce puede ser la melodía del canto sagrado, pero Dios puede no aceptarlo porque es sonido y nada más. La oración puede ser muy apropiada en cuanto a su lenguaje, pero puede fallar en llegar al oído del Señor Dios de los ejércitos. Se necesita algo más que el mero espectáculo externo, algo más allá incluso de las decentes simplicidades de la adoración en las que nos deleitamos. Tampoco hubo ningún fracaso aparentemente en lo que respecta al acompañamiento musical. Se nos dice que en nuestro texto que David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Me gusta esa expresión, con todas sus fuerzas. No soporto escuchar las alabanzas de Dios pronunciadas por aquellos que simplemente susurran, como si tuvieran miedo de hacer demasiado ruido. No, sino fuerte como su trueno suene su alabanza, y ábrelan tan sublime como su trono. Porque Él bien lo merece, que ruja el mar y su plenitud en alabanza a su gran Creador, que todos los vientos y las olas se unan en el concierto. No puede haber ningún sonido demasiado jubiloso para aquel que es digno de la más alta alabanza del cielo y la tierra. Es correcto cantar al Señor con todas sus fuerzas, sin embargo, puede haber cierto tipo de cordialidad que no es aceptable para Dios porque es natural, no espiritual. Puede haber una gran cantidad de expresión externa y sin embargo ninguna vida interior. Puede ser solo adoración muerta después de todo a pesar del ruido que se pueda hacer. No digo que fuera totalmente así en el caso de David, pero ciertamente toda la multitud, toda la pompa y todo el sonido no impidieron que se convirtiera en un fracaso total. ¿Cuál fue la razón de este fracaso? Si leo la historia correctamente, me parece primero que hubo muy poco pensamiento en cuanto a la mente de Dios sobre el asunto. David consultó al pueblo, pero hubiera hecho mejor si hubiera consultado a Dios. La cooperación del pueblo era deseable, pero mucho más la bendición del Altísimo. Debería haber habido mucha oración precediendo esta gran empresa de subir el arca del Señor. Pero parece que se emprendió con mucha cordialidad y entusiasmo, pero no con ninguna súplica preparatoria o consideración espiritual. Si leen la historia completa verán que parece ser un asunto de cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas y de un carro nuevo y ganado. Eso es casi todo lo que hay en ello. No hay ni siquiera una mención de humillación de corazón o de asombro solemne ante la presencia de Dios, de quien el arca era solo el símbolo externo. Temo que este primer intento fue demasiado según la voluntad de la carne y la energía de la naturaleza.
y muy poco según esa regla de la cual Cristo dijo a la mujer en Sicar: Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sí, amados, toda adoración fracasa si esa no es la primera consideración en ella. Que el canto sea cordial y melodioso, que todo nuestro servicio esté en el orden apropiado, pero como lo primero y más importante, que el Espíritu Santo esté allí, para que podamos acercarnos a Dios en nuestro corazón y tener una comunión espiritual real con Él. La forma externa de la adoración es un asunto muy secundario. El espíritu interno de ella es lo más importante. Me parece que se prestó muy poca atención a eso en el primer intento que hizo David para subir el arca y por lo tanto fue un fracaso. Una omisión muy importante fue que los sacerdotes no estaban en sus lugares apropiados. Parece que estaban allí, pero evidentemente no fueron tratados como su posición les daba derechos a hacerlo. Los hombres de guerra fueron llevados al frente y los hombres de adoración fueron hechos a un lado. Ahora, en toda verdadera adoración, el sacerdote es de primera importancia. ¿Qué?, preguntan ustedes. ¿Creen en un sacerdote? Sí, en el gran sumo sacerdote de quien el sacerdocio aarónico era el tipo. Todas mis esperanzas para el tiempo y la eternidad están centradas en aquel que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si no lo ponen a él en el primer lugar, me importa poco qué tipo de adoración rindan. Pueden ser muy intensos y muy devotos a su manera, pero es todo en vano. No hay forma de venir a Dios excepto a través de él, solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay forma de acercarse a Dios excepto a través del único gran sumo sacerdote, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ustedes pueden clamar a Dios, pero sus oraciones no pueden llegar a sus oídos hasta que Cristo las presente a su Padre. Pueden traer sus especias dulces, pero nunca tendrán ninguna fragancia ante el Señor hasta que el gran sumo sacerdote las ponga en el incensario de oro y mezcle con ellas el incienso precioso de sus propios méritos y así las haga aceptables ante el Señor. Una oración sin Cristo en ella nunca llegará al cielo. La alabanza que no se presenta a través de los méritos de Cristo no es más que un ruido sin sentido que nunca podrá ser agradable a Dios. Estas personas no solo no tenían a los sacerdotes en sus lugares apropiados, sino que también tenían un carro en lugar de levitas para llevar el arca sagrada. Los bueyes de labranza tomaron el lugar de los hombres dispuestos que fueron designados por Dios para este servicio. David y todo el pueblo parecen haber olvidado las citas que Dios hizo con respecto al arca, así que cayeron en problemas y todos sus esfuerzos resultaron ser finalmente un fracaso. Luego noto que la primera vez no hubo sacrificios. Pusieron el arca sobre el carro y fueron delante de ella y detrás de ella, y alrededor de ella con sus instrumentos de música, pero no hubo derramamiento de sangre sacrificial. Habían estado tanto tiempo fuera del hábito de adorar a Dios en su forma designada que habían olvidado mucho. Me sorprende que David no notara esta omisión fatal y me sorprende que Usa muriera, ya que no hay mención de la aspersión de sangre sobre el propiciatorio ese día. Y amados, si dejamos la sangre de la expiación fuera de nuestra adoración, dejamos fuera aquello que es la vida misma de ella, porque la sangre es la vida misma. Si no tienen respeto por el sacrificio expiatorio de Cristo, Dios no tendrá respeto por ustedes. Si no tienen consideración por la gran propiciación que Cristo ha hecho por el pecado, el Señor no aceptará ni oraciones ni alabanzas de sus manos. Sin el derramamiento de la sangre de Cristo no hay remisión de pecado. A lo largo de todo este incidente, vemos que no hubo atención a los mandatos de Dios ni a las reglas que Él había establecido. El pueblo trajo culto voluntario a Dios en lugar de lo que Él había ordenado. ¿Qué quiero decir con culto voluntario? Me refiero a cualquier tipo de adoración que no está prescrita en la propia palabra de Dios. A veces se ha alegado como excusa para la observancia de algún rito o ceremonia que no está ordenado en las Escrituras, que es muy instructivo o impresionante. Esa no es excusa ni justificación para la desobediencia. El primer mandato puede ser quebrantado no solo adorando a un Dios falso,
sino adorando al Dios verdadero de otra manera que la que Él ha ordenado. Si establecen un modo de adoración no justificado por su palabra, cualquiera que sea el argumento que den para ello, es idolatría, y el Señor bien podría decirles: ¿quién demandó esto de vuestras manos? Marquen esto si no es de su designación, tampoco contará con su aceptación. Por cuanto, por lo tanto, estas personas no mostraron ninguna reverencia por Dios, consultando su registro de las reglas que Él había establecido para su guía, pareciendo pensar que cualquier cosa que le agradara debía agradarle a Él. Cualquier tipo de adoración que eligieran inventar sería suficiente para el Señor Dios de Israel, por lo tanto terminó en fracaso. Amados, tengan cuidado de cómo adoran a Dios. Si deben tener cuidado de cómo oyen, también deben tener cuidado de cómo oran, y tener cuidado de cómo alaban, y tener cuidado de cómo vienen a la mesa de la comunión. Tengan cuidado de cómo de cualquier manera buscan acercarse al Dios vivo, porque Él no debe ser abordado de ninguna manera descuidada que ustedes puedan elegir inventar. Él tiene su propio camino por el cual solo Él puede ser abordado. Su augusta corte tiene reglas, así como las cortes de los reyes terrenales tienen sus regulaciones y leyes, y si transgreden el mandato del rey puede ser que Él los hiera como mató a Usa, o al menos su adoración será inaceptable para Él. Ahora pasemos a nuestro segundo texto, al segundo encabezado de nuestro discurso, a saber, el gran temor de David. Y temió David a Dios aquel día diciendo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Qué criaturas tan cambiantes somos, de una falta de pensamiento descuidada y casi criminal. La mente de David viaja rápidamente a una gran seriedad de pensamiento, acompañada de un pavor muy terrible. Se preguntan que la muerte de Usa causara que David temiera grandemente. La procesión avanza y las arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas están sonando las altas alabanzas de Dios, cuando de repente los bueyes llegan a la era de Kidón y, tal vez tentados por la vista del grano, se desvían, o al menos tropiezan, y es probable que el arca se vuelque. Un error generalmente lleva a otro. Si no hubiera puesto el arca en ese carro, este problema no habría sucedido. Y ahora el joven Usa, que había estado viviendo en la casa donde el arca se había guardado tanto tiempo, tal vez sin pensar que está haciendo algo malo, extiende su mano para sostener el arca e instantáneamente cae muerto. Un estremecimiento de horror recorre la multitud. La música se detiene y David se queda atónito. A primera vista parece ser un castigo muy severo, y sin embargo debemos recordar que esta no es la única vez que Dios actuó así hacia aquellos que profanaron el servicio en el que estaban comprometidos. Nadab y Abiú, en lugar de tomar el fuego apropiado para encender sus incensarios, tomaron fuego extraño. No parecía haber mucha diferencia. ¿No es un tipo de fuego muy parecido a otro? Estos dos jóvenes entraron delante del Señor con sus incensarios encendidos por fuego extraño y cayeron muertos en un momento ante Dios. Solo habían quebrantado la ley en un asunto pequeño, según parecía, pero Dios tiene sus formas de medir las cosas y su método es muy diferente al nuestro. David también debería haber recordado cómo más de 50,000 de los hombres de Bet-Semes fueron muertos cuando los filisteos devolvieron el arca y los hombres de Bet-Semes miraron dentro de ella. Verdaderamente nuestro Dios es fuego consumidor. No se jugará con él, esta era su arca, y él les haría saber que era suya. Y aunque con buenas intenciones la habían rodeado, sin embargo, dado que no habían obedecido reverentemente sus mandatos, él les dejaría ver que no se debía jugar con él, ni que su arca podía ser tocada con impunidad. ¿Se preguntan qué en presencia de ese cadáver David temía a Dios ese día? También temía a Dios por otra razón, a saber que él mismo había estado en un mal estado mental incorrecto. Pues leemos en el versículo 11 que David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa. No parece haber estado disgustado con Usa, pero estaba disgustado con Dios. Le parecía algo duro que hubiera reunido a toda esa multitud de personas y que hubiera estado haciendo lo mejor que podían, según pensaba, para el honor de Dios, y ahora todo el procedimiento se echaba a perder por la mano extendida
de un Dios enojado en medio de ellos. Así que David estaba enojado, y cuando recordó que tales pensamientos perversos habían cruzado su mente, comenzó a sentir miedo de Dios por su propio bien. Entonces me atrevo a decir su propio sentido de indignidad. Para una obra tan santa le hizo clamar: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Temía que en algún momento de descuido pudiera ser culpable de irreverencia y así perecer como lo había hecho Usa. A menudo he tenido en cierta medida ese tipo de temor sobre mí que sobrevino a David ese día. Ser un hijo de Dios es la experiencia más bendita del mundo, pero también implica una disciplina severa. Cuando Dios los hace sus hijos, seguramente sentirán su vara. Otros pueden escapar de ella, pero ustedes no, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si viven muy cerca de Dios y obtienen muchas muestras de su valor, encontrarán que deben vigilar cada paso que dan y cada pensamiento que piensan, porque el Señor es un Dios celoso y donde Él da más amor, habrá más celo. Él puede dejar a un pecador ir a grandes extremos en el pecado, pero no a sus santos. Puede dejar que los cristianos ordinarios hagan mucho sin disciplinarlos, pero si tienen el privilegio de recostarse en su seno, si tienen una alta comunión con Él, pronto sabrán cuán celoso es Él. A menudo he oído a hombres, mientras oraban, citar como si fuera un texto de la Escritura: Dios fuera de Cristo es fuego consumidor. La Biblia no dice nada de este tipo, dice: nuestro Dios es fuego consumidor. Así Él camina en justicia y habla lo recto. Y así el profeta Isaías pregunta: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Y cuál es su respuesta? El que es justo y habla lo recto. Él es el único hombre que puede vivir en medio de tales llamas. La salamandra sagrada de quien el fuego solo quema cualquier pecado restante. Cuando piden vivir cerca de Dios, vean en qué lugar terrible y en qué lugar supremamente bendito piden vivir. Quieren vivir en el fuego de su presencia, aunque saben que consumirá su pecado y que a menudo tendrán que sufrir mucho mientras ese pecado es consumido. He dicho una y otra vez: mi Señor quema tan ferozmente como sea posible. Yo aspiro a morar en este lugar sagrado. Deja que el fuego pase a través de mí hasta que haya quemado toda mi escoria, pero déjame morar contigo. Sin embargo, no me sorprende si alguien retrocede y dice: difícilmente puedo pedir tal prueba como esa. Como Jacobo y Juan queremos sentarnos a la derecha y a la izquierda de nuestro Maestro en su gloria, pero cuando Él pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Se necesitará mucha más gracia de la que tenían si somos capaces de decir desde nuestros corazones: podemos. Por tu gracia seremos capaces y estaremos dispuestos a soportar cualquier cosa si tan solo podemos morar contigo. Porque, amados, si alguna vez han tenido aunque sea un vislumbre de Dios en su tabernáculo más infinito, si Él echó brillar su gloria sobre ustedes, se han sentido dispuestos a morir, han estado casi ansiosos de morir, para poder tener aún más de esa visión beatífica y nunca tenerla nublada de nuevo. Uno de los buenos santos antiguos dijo, cuando tuvo mucho del amor de Cristo derramado en su alma: detente, Señor, detente, es suficiente. Recuerda que no soy más que un vaso de barro. Si tengo más, moriré. Si yo hubiera estado en tal caso, creo que habría dicho: no te detengas, Señor. No soy más que un vaso de barro, así que moriré en el proceso y bastante contento estaré de morir si tan solo puedo ver tu rostro y nunca perder la visión nunca más. No debemos maravillarnos de que David tuviera miedo después de tal manifestación del disgusto divino. Hizo lo mejor que pudo hacer bajo las circunstancias. Dejó el arca con Obed-Edom por un tiempo, decidido a emprender su traslado de una manera diferente en otra ocasión. Ahora llegamos a nuestro tercer tema, es decir, la alegría sagrada de David. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría.
Obed-edom llevó el arca a su casa y Dios lo bendijo. Entonces se les ocurrió a David que, después de todo, no había mucho que temer en el arca. Esa cosa terrible que había herido a Usa había estado en la casa de otro hombre y había sido una bendición para él. Ese hecho a menudo ha hecho regocijar mi corazón. He dicho bien, sé que es algo solemne vivir cerca de Dios, pero he visto a una pobre mujer postrada en cama vivir en la luz del rostro de Dios, año tras año, tan feliz como todas las aves del aire. Entonces, ¿por qué no debería ser yo lo mismo? He visto a un hombre cristiano sencillo y humilde caminando con Dios como hizo Enoc, y feliz desde el primer día de enero hasta el último día de diciembre, y Dios bendiciéndolo en todo. Así que vamos, alma mía, aunque tu Dios es fuego consumidor, no hay nada que sus hijos deban temer. Así, después de que David vio que Dios bendijo a Obed-edom, durante 3 meses pensó para sí mismo: bueno, ahora Obed-edom ha tenido su turno y yo puedo tener el mío. Me pondré a trabajar para ver si no puedo adorar a Dios correctamente esta vez y subir el arca a mi casa de la manera correcta. Así que comenzó de esta manera: preparó una tienda para el arca. No leo que hiciera eso antes, pero en el primer versículo del capítulo 15 leemos: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Ahora ven que él es considerado y cuidadoso en preparar un lugar para el arca de Dios. Y si quiero la presencia de Dios, debo preparar mi mente y corazón para recibirla. Si quiero disfrutar de la comunión con mi Señor en su mesa, debo obedecer a esa instrucción. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No debo observar las ordenanzas de la casa del Señor sin el debido pensamiento y solemnidad. Así como los sacerdotes se lavaban antes de ministrar en el altar, así vendría yo limpio y santificado por la palabra purificadora, para poder aparecer aceptablemente ante Dios. Luego, a continuación, se consideró la mente del Señor. En el segundo versículo de este capítulo 15, David dice: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová. Y afirma que el quebrantamiento sobre ellos se había hecho porque no le buscamos según su ordenanza. Ahora está David ansioso por obedecer a Dios. No hará lo que él crea conveniente, sino lo que Dios crea conveniente, y esa es la manera correcta para que nosotros adoremos al Señor. Como desearía que todos los cristianos profesantes revisaran su credo por la palabra de Dios. Como desearía que todas las denominaciones religiosas trajeran sus ordenanzas y formas de adoración a la prueba suprema del Nuevo Testamento, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Pero saben que tanto tendría que ser desechado que ahora es deleitoso para la carne, que temo pasará mucho tiempo antes de que traigamos todo para adorar a Dios según su propio orden. Pero alma mía, si has de ser aceptada por Dios, debes asegurarte de que todos tus acercamientos al gran rey, observes estrictamente la etiqueta de su corte. ¿Cuál es la regla para los cortesanos que vienen a la presencia del Rey de Reyes? ¿Qué vestido han de usar? ¿Con qué palabras puede acercarse al trono? ¿En qué espíritu han de acercarse a Dios? Respondan todas estas preguntas y vean que piden al Señor que los haga obedientes en todas las cosas a sus mandatos llenos de gracia. Además, ven que esta vez los sacerdotes fueron puestos en sus lugares apropiados. David dijo: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ahora están donde deberían haber estado al principio, en el frente de la procesión. Y hermanos y hermanas, cuando Dios nos acepta, Cristo tomará el primer lugar. Nuestro gran sumo sacerdote estará al frente y no haremos nada excepto a través de su nombre y en el poder de su preciosa sangre. Luego, en esta segunda ocasión, se presentaron sacrificios al Señor. Apenas había descansado el arca sobre los hombros de los levitas cuando ofrecieron 7 novillos y 7 carneros como sacrificio a Dios. Así, nunca deberíamos pensar en hacer nada en la adoración de nuestro Dios sin los 7 novillos
y 7 carneros que se resumen todos en la única ofrenda perfecta de nuestro siempre adorable Señor. Oh hermanos y hermanas, mantengan a Cristo siempre ante ustedes. Que todas sus buenas obras se hagan a través de la fuerza que reciben de Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Nada puede ser correcto si está separado de Él. Pero si Él es nuestro alfa y omega y todas las letras intermedias, no hay temor de que nos subamos al arca del Señor correctamente. En este espíritu de obediencia amorosa y asombrosa y asombro a santo, confiando en el sacrificio que habían presentado, parecían como siervas sueltas, y David especialmente, quien supongo era un representante de todos ellos, parecía como si no supiera cómo podría expresar adecuadamente la alegría que sentía. Tenía su arpa, de la cual era un maestro, así que con sus hábiles dedos, moviéndose entre las cuerdas familiares, comenzó a cantar, y mientras cantaba saltaba como hacen algunos de nuestros amigos metodistas cuando se emocionan tanto que deben comenzar a saltar y danzar. Supongo que toda la multitud gritó amén. Mientras David cantaba algunos de sus cantos de alabanza más gozosos al Señor, y que un gran grito subió al cielo, porque todos estaban contentos ese día y especialmente David, mientras danzaba delante del Señor con todas sus fuerzas. No debemos olvidar que este ascenso del arca fue un tipo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que debería hacer saltar de alegría en el corazón de un cristiano, es el hecho del regreso de su Señor al cielo. Miren, ha resucitado de entre los muertos y ahora se está levantando en medio de sus discípulos. Continúa ascendiendo hasta que una nube lo recibe fuera de su vista y los ángeles vuelan a su encuentro mientras se acerca a las puertas de perlas. Escuadrón tras escuadrón saluda al príncipe conquistador y le da la bienvenida a casa. ¿Y quién, le ruego, es este Señor de los ejércitos que ahora asciende al trono de su Padre y se sienta a la diestra de su Padre para siempre? Como el reconocido Rey de Reyes y Señor de Señores, es el hombre que murió en el Calvario, el gran hombre representativo que también es Dios. He aquí, en las ruedas de su carro arrastra el pecado, a Satanás, la muerte y el infierno, lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres. Canten, oh cielos, oh tierra, regocíjate, arpa de ángel y voz humana, alrededor de él, mientras asciende, eleven la alabanza de su Salvador ascendente. Ahora pueden ustedes, los que lo aman, danzar con todas sus fuerzas. Ahora pueden dejar que sus almas se deleiten en intenso placer y sumergirse en el mar insondable de dicha inefable. Dios les conceda hacerlo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La lección de Usa. Este es un sermón que fue publicado el jueves 29 de octubre de 1903 y predicado por el reverendo Carlos Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, en la noche del Día del Señor, 4 de noviembre de 1888. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 8. Y temió David al Dios aquel día, diciendo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 12. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededón con alegría. Primera de Crónicas, capítulo 15 y versículo 25.